Hola, reciban todos y todas un saludo cordial desde Sydney, Australia, y teniendo como fondo de esta grabación la Casa de la Ópera de Sydney, que es un ícono emblemático de la arquitectura mundial. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a hacernos primero algunas preguntas de reflexión. ¿Nos ha pasado que iniciamos un proyecto, un plan y terminamos haciendo todo lo contrario? Haciendo otra cosa, tomando una decisión distinta y que no llegamos al objetivo final porque en el camino perdimos el foco de hacia donde queríamos llegar, o hemos puesto esa meta y ese objetivo y terminamos haciendo otra cosa que no queríamos, otra cosa que no era el plan, otra cosa que no era el objetivo. Y eso está muy relacionado como, como el tiro al blanco. Si uno tiene un arma y apunta hacia un tiro al blanco y uno está muy lejos del objetivo, va a ser muy difícil que yo logre atinar en el blanco, en el centro, en el punto a donde quiero llegar, a mi objetivo de vida, a mi plan, para mí, para mi familia, para mi desarrollo profesional, para mis sueños, para mis ilusiones. Y a veces el objetivo de esos sueños y esas ilusiones, como este tiro al blanco, yo no lo logro apuntar, lo veo muy lejos. Para eso nosotros necesitamos tener como un buen tirador, una mira telescópica que me permita ver ese objetivo que está muy lejos, verlo cerca, de modo que yo apunte en la dirección correcta y le dé al objetivo. Esa mira telescópica es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que me permite ver de cerca las cosas que están muy lejos. Mi sueño, mis anhelos y mis ilusiones. Yo las puedo ver cerca por la fe en Jesucristo. Como está escrito en la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo confío en la palabra del Señor, esa es mi mira telescópica que me permite ver algo que está muy lejos y tenerlo cerca en fe en el nombre de Jesucristo y no desviarme en el camino y en la ruta hacia ese objetivo, que es el objetivo que Dios tiene también para mi vida, porque yo tengo que partir de que alineo mis objetivos y mis planes con la voluntad de Dios y con sus objetivos y sus planes que Él tiene para mí desde que me formó en el vientre de mi madre, que son de seguro mejores que mis objetivos y mis planes. Entonces, vamos a estudiar y a leer una historia que está relacionada con no perder el foco. No perdamos el foco. Y vamos a ver 10 personajes en esa historia, cómo fue su vivencia y si perdieron o no el foco o en dónde tenían ellos el foco. Y está en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1 al versículo 27, y es la historia de Naamán el sirio. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, Naamán es el primer personaje que vamos a estudiar, capitán del ejército del rey de Siria, era un hombre muy estimado por su señor, porque por su intermedio Yahweh había dado victoria a Siria. Era además valeroso en extremo, pero leproso. Vamos a decir algo de Naamán. Naamán, pese a ser leproso, no perdió el foco de desarrollarse profesionalmente como el capitán del ejército sirio que llevó a Siria a la victoria. ¿Qué lepra en nuestra vida me hace perder el foco de la victoria? ¿En qué lepra me quedé? ¿En qué lepra estoy estancado que me impide ser el capitán del ejército de la victoria de Dios? ¿Qué cosa es lo que me impide? Entonces, Naamán no perdió su foco porque tenía lepra. Y la lepra era una condición bien complicada en aquella época. Primero, porque no había cura excepto por un milagro de Dios. Y segundo, porque la lepra era excluyente. La lepra hacía que la persona fuera inmunda, no aceptada, porque obviamente a nadie se quería contagiar con el leproso. Pero él no dejó que eso le hiciera perder el foco de ser una persona exitosa en el plan que tenía como capitán del ejército sirio. Sigamos, versículo 2. Y los sirios habían salido en escuadrones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una jovencita,
la cual estaba al servicio de la mujer de Naamán. Dos personajes más entran a la historia: la jovencita cautiva esclava sacada de su tierra y metida en Siria, y la mujer de Naamán, el capitán del ejército sirio. Y la jovencita le dijo a su señora: ojalá estuviera mi señor Naamán con el profeta que está en Samaria, entonces lo libraría de su lepra. El foco de esta muchacha es impresionante. Independiente de su esclavitud, independiente de su corta edad, independiente de que le habían sacado todo lo que quería y lo que significaba para ella el arraigo a una tierra y a una nación, y había sido llevada a gente de costumbres distintas, no había perdido el foco de ser una persona de bendición donde Dios la puso. Como esclava, ella fue puesta ahí para hacer bendición sobre la vida de Naamán, quien era su amo, llamándolo así en los términos de esclavitud que se manejaban en aquella época. No perdió el foco, no perdió el foco de que donde Dios nos ha puesto para bendecir. Dios nos ha puesto para decirle a la gente: el Señor te puede sanar, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Y a ti que estás mirando hoy este video, te digo: el Señor te puede sanar, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Cree, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, invita a Jesucristo a tu vida, a tu circunstancia, a tu esclavitud, a tu lepra, y el Señor te va a sanar. Entonces entran más personajes aquí en la historia. La muchacha no perdió el foco, independiente de las circunstancias, foco de ser portadora de buenas noticias, foco de hablar de un Dios que puede hacer milagros en la vida de la gente, foco de llevarle a alguien una solución que ella no tenía, pero sabía quién la tenía. Y ahí entra entonces el profeta que está en Samaria. Ella sabía de una persona, representante de Dios, que podía sanar en el nombre del Señor la vida de su amo, y entregó gratuitamente a su señora la solución al problema de su marido. Entonces, la mujer de Naamán, otro personaje de la historia, tiene un foco muy interesante porque ella no desechó la palabra de Dios, que venía de una persona de baja condición comparada con la condición que ella tenía. ¿Y cuántas veces yo puedo desechar la palabra del Señor? Porque desecho a la fuente, desecho la persona que está hablando la palabra de Dios, y en realidad es Dios que me está hablando a través de esa persona. Dios le habló a través de esa muchacha, de esa jovencita, de esa esclava, le habló a la mujer de Naamán. Ella no desechó, ella fue capaz de escuchar la palabra de Dios. Entonces yo no puedo perder el foco de desechar la palabra dependiendo de quién la enseña, quién la predica, y recibir solamente la palabra si es un pastor, un predicador prominente, y desechar la oportunidad de sanidad que Dios me está dando a través de la vida de una persona que quizás ni siquiera yo considere que tenga conocimiento suficiente de la Biblia, ni testimonio para enseñarme a mí, porque alguien podría decir: pues esta muchacha esclava, ¿qué me puede decir a mí? Si ni siquiera su Dios la ha podido sacar de la esclavitud, ¿qué me va a hablar a mí de sanidad? No desechemos la palabra de Dios. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos capacite para recibir de quien Él decida enviarme el mensaje de sanidad que yo necesito para mi vida. Entonces, ahí vamos viendo qué foco tenía cada uno de estos personajes. Dice el versículo 4: y uno fue e informó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la jovencita de la tierra de Israel. Este es otro personaje. Ese uno fue y le dijo al rey de Siria: mire lo que está diciendo esta muchacha. Otro que tenía el foco en llevar y ser un portador de buenas noticias. Mire, cada día que nosotros amanecemos, tenemos la decisión personal, indelegable, de portar buenas noticias o malas noticias. ¿Qué noticias estás portando hoy? Cuando te encontrás con tus amigos y amigas, ¿qué les estás diciendo? ¿Buenas noticias o solamente las malas noticias? Y me vuelvo yo un parlante repetidor de las malas noticias que veo en la televisión, que alguien más me dijo, o yo decido ser portador de las buenas noticias, de lo que Dios dice que puede hacer en la vida de una persona. Y una buena noticia es decirle a alguien lo que Dios ya ha hecho en mi vida.
Si usted es una persona que ya conoce de Dios, que ya Dios ha hecho cosas en su vida, es bueno que yo tome la decisión de decirle a otro, a otra, eso que Dios ha hecho en mi vida. No necesita para eso conocer la palabra de Dios porque es su testimonio personal de vida. Nadie se lo puede quitar. Y es una buena noticia que quizás alguien está esperando que usted entregue porque eso le va a alentar y le va a animar para buscar a Dios y para declarar que Dios y creer que Dios le puede también sanar, le puede liberar, le puede restaurar sus hijos, le puede sanar su corazón, su falta de aceptación, de valía, depresión, lo que sea que la persona esté viviendo. Entonces, ese uno llevó una buena noticia. ¿Foco en qué? Foco en ser portador de buenas noticias. Versículo 5. Y el rey de Siria, ahí entra otro personaje, dijo, ve allí con una carta para el rey de Israel, y partió llevando en su mano 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y llevó la carta al rey de Israel que decía, ahora pues, cuando esta carta llegue a ti, he aquí que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Este personaje, el rey de Siria, estaba totalmente desenfocado. Su foco era el dinero que tenía, porque creía que con el dinero podía comprar todo. Entonces decide mandar una carta dándole básicamente una orden al rey de Israel y mandándole un dinero diciéndole, mira, cuando llegue Naamán, sánalo de la lepra. Foco en, 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 en la parte netamente monetaria y material. Y creía que podía comprar cosas que son incomprables con el dinero. Y quizás hay personas que pueden tener mucho dinero, pero no tienen el don del disfrute, que el don del disfrute viene de Dios, dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Estaba completamente desenfocado y ni siquiera le hubiese mandado el dinero al profeta, se lo mandó al rey de Israel que nada tenía que ver en la historia, ni siquiera lo mencionó la muchacha, desechó la palabra de la muchacha, la cambió el mensaje que recibió de Dios y puso otra persona que ella no había dicho. Entonces, foco totalmente desubicado y netamente acomodado descansando netamente en lo material. Versículo 7. Y sucedió que al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy Elohim para matar o para hacer vivir? Para que éste me envíe a un hombre a curarlos de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel también estaba desenfocado. Foco en sus miedos, foco en sus temores, viendo amenazas por todo lado. Entonces le llegó esa carta y el tipo dice que este está tramando algo malo contra mí. Y muchas veces nosotros tenemos el foco en que las personas están tramando algo malo contra mí, me quieren hacer algo malo, no me quieren, no me aceptan. El foco en lo que piensan y lo que dicen los demás de mí, pero yo tengo que tener el foco en lo que Dios dice de mí, porque Él fue el que me trajo al mundo, el que me formó en el vientre de mi madre, el que me recibió en el mundo. Él, la opinión de Dios es la que tiene que contar en tu vida y en mi vida. Y para saber qué opina Dios de usted y de mí, yo tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que saber qué Dios dice de mí. Tengo que orar, tengo que escuchar la voz de Dios. Tengo que pasar tiempo con Dios para recibir de Él lo que Él piensa, lo que Él dice de mí, cómo me ve a mí y no depender de cómo las demás personas me ven a mí, qué dicen los demás las demás personas de mí. Versículo 8, pero aconteció que oyendo Eliseo, el varón de Dios, el profeta, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, obviamente en señal de angustia, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo, el varón de Dios, el profeta, ¿sabe en qué tenía su foco? En la tarea que Dios le había dado, ¿m? En su ministerio, en el don que Dios le había dado, y le dice que venga a mí para que sepa que hay un profeta en Israel. Dios lo había formado a él como profeta. Él tenía seguridad en su profesión de profeta y en lo que iba a ocurrir si Naamán venía a él. Él le dijo que venga para que sepa que aquí hay un profeta, que venga para que sea sanado, para que por el poder de Dios que hay en mí sea sanado. Entonces hay seguridad
en tu ministerio, en lo que Dios te ha puesto, en el don que Dios te ha dado para ejecutarlo. Ese tiene que ser nuestro foco. Foco en lo que Dios me ha puesto para impactar las vidas de otros. Foco en el don que Dios me ha dado, en el talento para sanar las vidas de otros, para que otros sepan que hay un Dios poderoso, que en el nombre de Jesucristo hoy en día todavía ocurren milagros, todavía se restauran matrimonios, todavía se salvan vidas, todavía resucitan aquellos que tienen su vida muerta sin conocer la voluntad de Dios y el amor de Dios en sus vidas. El versículo 9 dice: Naamán fue pues con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero, otro personaje en la historia, diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y serás limpio. El mensajero fue y le dijo a Naamán el mensaje que le había mandado al profeta, sin cambiarlo. Este tenía el foco en que, hombre, yo tengo que hacer una tarea y la tengo que hacer como me pidieron que la hiciera. No le tengo que cambiar, añadir y quitar. Y mire lo que ocurrió con Naamán cuando escucha el mensaje que le pasó Eliseo a Naamán, que era básicamente la solución. La solución es que se lavara en el Jordán 7 veces. Es una solución simple y sencilla, sin complicaciones. Y a veces nosotros complicamos las cosas de Dios con religiosidad, con carga, con peso, con cosas que Dios no ha mandado hacer. Y las cosas de Dios son sencillas, son simples. Su palabra, Dios quiere que la entendamos, que la aprendamos, que crezcamos, que sea buena para mi vida, que yo me sane. Dios quiere que yo me acerque a Él. Dios me ama tal como soy, me recibe tal como soy, pero no me quiere dejar a mí en el estado en el que estoy actualmente. Me quiere sanar, me quiere restaurar, me quiere llevar a otros niveles espirituales, emocionales, físicos, familiares, de pareja, etcétera, en su relación de familia. Entonces, la respuesta de Naamán en el versículo 11 es tremenda, pero Naamán se retiró airado, diciendo: he aquí, yo pensaba, seguramente saldrá a mi encuentro el profeta, se detendrá, invocará el nombre de Yahweh su Dios, agitará la mano frente al lugar y curará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no me lavaré en esos ríos y seré limpio? Y volviéndose, se fue airado. Perdió el foco Naamán, porque estaba enfocado en su manera de cómo Dios iba a actuar en su vida. Eso es como cuando uno dice: es que yo creo en Dios a mi manera. Bueno, Naamán tenía una manera de creer en Dios a su manera, la manera equivocada. Y cuando le viene la solución por parte del profeta, una solución simple, que era en contra del esquema mental, de lo que él tenía en su mente, cómo Dios actuaba, lo desechó y se fue airado y desechó la solución de su sanidad, de su libertad, de su medicina, de la restauración de su vida. ¿Ha usted desechado algo que Dios le ha mandado para restaurar su vida, porque usted cree que debe hacerse de una manera distinta? Si esa es la manera de la palabra de Dios, esa es la manera como Dios actúa. Si está escrito en la palabra de Dios, eso es lo que Dios respalda. Dios respalda su palabra, lo que está escrito en su palabra. Entonces es necesario que nosotros creamos lo que dice la palabra y hagamos conforme a la palabra. Ese es el método de Dios, esa es la manera de Dios, esa es de la forma como Dios actúa hoy en la vida de nosotros los seres humanos. Dice versículo 13: pero sus siervos, los siervos de Naamán, después del acontecimiento que acabamos de narrar, se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa difícil, ¿no la cumplirías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Sus siervos conocían a Naamán, ¿sí? Naamán se imaginaba un Dios de cosas difíciles, ¿sí? Complicadas, muchas cosas por hacer, muchas reglas que seguir, muchos no haga, no toque, no mire, no mueva, no nada, no se junte con esta gente, no hable con estos, no se contamine por aquí, por allá, religiosidad. Y los siervos que lo conocían le dijeron: hey, señor, si te hubiera mandado algo difícil, sabemos que tú lo harías, pero te mandó una cosa muy fácil, ve y lávate. No compliquemos las cosas de Dios, no compliquemos la manera como Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere sanar a través del poder de su Espíritu Santo de Dios
hoy en el nombre de Jesús. Dios lo quiere sanar por el poder del Espíritu de Dios. Ahora yo le pido que ahí donde usted está, usted ore, cierre sus ojos y dígale, Señor, lléname de tu espíritu, que el fuego de tu espíritu me sane, que el poder de tu espíritu me sane en el nombre de Jesús. Levántame, Señor, restáurame, levántame de esta angustia, de esta depresión, sana esta lepra que hay en mi corazón, sana mi incredulidad en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre, creo en Jesucristo, creo que Jesucristo vive hoy para sanar mi vida, mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Lo creo en el nombre de Jesús. Así de simple actúa el Señor. Confieso, creo y por tanto hablo y veo que Dios hace un milagro en mi vida. Entonces, dice el versículo, después de que estos siervos le hablan a Naamán, en el versículo 15 dice, entonces Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, quedó sano. Enseguida volvió al varón de Dios con toda la compañía, se presentó ante él y le dijo, he aquí ahora comprendo que no hay Elohim en toda la tierra sino en Israel. Recibe ahora, te ruego, algún presente de tu siervo. Cambió de actitud, se le fue la arrogancia, se le fue la altivez, se le fue el orgullo y se volvió un hombre humilde de corazón. Al ver el amor de Dios para su vida, el amor de Dios sana, el amor de Dios echa fuera el orgullo, la altivez, la amargura, el resentimiento, rompe esquemas mentales. El amor de Dios es lo único que puede liberarnos y sanarnos de todas esas cosas. Entonces, dice que él, en el versículo 17, le dice lo siguiente. En el 16, le responde Eliseo, pero él respondió, vive Yahweh delante de quien estoy, que no tomaré nada de lo que me estás ofreciendo. E insistió que lo recibiera, pero él no quiso. Versículo 17, y Naamán dijo, pues entonces te ruego que sea dada a tu siervo la carga de tierra de un par de mulos, pues tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh. En esto perdone Yahweh a tu siervo, cuando mi señor entre al templo de Rimón para postrarme allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón, cuando yo tenga que inclinarme en el templo de Rimón, perdone Yahweh a tu siervo en esto. Y él le dijo, ve en paz. Y se había alejado de él una cierta distancia. Entonces Eliseo decide no tomar ningún regalo. Y se va Naamán con sus regalos que trajo, con su dinero, con sus cosas que le había traído al profeta. Y se va. Y dice el versículo 20, entra otro personaje aquí en la historia. Cuando Giezi, siervo de Eliseo, varón de Dios, pensó, he aquí mi señor ha eximido a este sirio Naamán al no recibir de su mano lo que él traía. Pero vive Yahweh que de seguro correré tras él para tomar algo suyo. Así Giezi siguió a Naamán, y cuando Naamán vio que él corría tras él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó, ¿está todo bien? Y él le dijo, todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo, he aquí que en este mismo momento han venido a mí desde la serranía de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Dales, te ruego, un talento de plata y 2 mudas de vestidos. Y Naamán dijo, acepta tomar 2 talentos. Y le insistió, y ató los 2 talentos de plata en 2 talegas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus siervos para que lo llevaran delante de él. Giezi, el siervo de Eliseo, ve los regalos y dice, uy, yo quiero esos regalos. Y con mentiras obtiene esos regalos. Todo lo que yo obtenga con mentiras va a ser de maldición a mi vida, porque la palabra de Dios dice que el padre de la mentira y que ha sido mentiroso y homicida desde el principio es Satanás y sus inmundos demonios. Entonces yo no puedo tener como estilo de vida la mentira. La tengo que desechar. La mentira trae ruina, trae maldición a mi vida. Este abrió una puerta porque tuvo codicia por algo que él quería tener en ese momento. Versículo 24. Y cuando llegó a Ofel, los tomó de sus manos y los puso en su casa y despachó a los hombres y ellos se fueron. Versículo 25. Y Giezi entró y se detuvo ante Eliseo su señor. Entonces Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes, Giezi? Y Giezi respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Una vez se dice una mentira, vienen 2 mentiras, vienen 3 mentiras y viene una cadena de mentiras para atrapar la primera y me
ato a una vida de mentira. Renuncie a la mentira en el nombre de Jesús. Échela fuera. Y hay que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname por las mentiras. Yo renuncio a ellas en el nombre de Jesús. Me declaro libre de la mentira, echo fuera de mi vida la mentira, renuncio a los demonios de mentira, los echo fuera de mi vida, de mi mente, de mis labios, de mi corazón, y declaro que hablo solamente la verdad en el nombre de Jesucristo. Dice entonces que Eliseo le respondió, ¿no iba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro a encontrarte? Es tiempo de es tiempo de recibir plata y de tomar vestidos y olivares y viñas y bueyes y siervos y criadas. No era el tiempo de eso. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, Giezi, y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Trajo maldición a su vida y a su descendencia por una mentira y por codiciar lo que no era tiempo para tener. Perdió el foco, Giesi. No era, ese no era su foco en ese momento, no podía ser recibir plata, no podía ser tomar vestidos, ni olivares, ni viñas, ni ovejas, ni siervos, ni criadas. En ese momento no lo era. Yo muchas veces pierdo el foco cuando apunto a las cosas en el tiempo equivocado. No que Dios no me quiera dar, Dios me quiere dar y bendecir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero quizás estoy usando el método equivocado y el tiempo equivocado para obtener eso y va a traer maldición a mi vida y a la vida de mi familia. Entonces, lo que vimos aquí fue una serie de personas que tenían o un foco correcto o un foco incorrecto. Yo le tengo que decir, Señor, ayúdame a no perder el foco de mi vida. Ayúdame a no perder el foco del plan que tú tienes para mí, para mi familia, para mi esposa, mi esposo, o para mis hijos, o para usted si es soltero o soltera. Y el foco se puede perder fácilmente por alguna de estas cosas, como vimos aquí, por el orgullo, la altivez, como ocurrió con Naamán, por querer hacer las cosas a su manera y no a la manera como Dios quería. El foco se puede perder cuando me pongo solamente en lo que tengo, en las riquezas y en lo material, como ocurrió con el rey de Israel, y pretendo con eso comprar lo que no tiene precio. O el foco puede ser también el que tenía Giezi, desenfocado en el momento equivocado, en lo equivocado, netamente en lo material, en lo que él podía obtener y obtenerlo de la manera incorrecta. Pero había gente también en esta historia que tenía el foco correcto. La muchacha tenía el foco correcto. La muchacha quiso ser de bendición, fue portadora de bendición donde Dios la puso, independiente de que fuera una esclava, independiente de que estuviera en la adversidad, decidió ser de bendición. Usted puede estar viviendo una vida de adversidad, pero ahí donde está usted puede ser de bendición para las personas que están en ese lugar. Los siervos de Naamán también en una condición social menor que la de su patrón, pero decidieron decirle con humildad, acepta hacer lo que Dios te está mandando porque Dios puede sanar tu vida, Dios puede hacer un milagro en su vida, que el Espíritu de Dios le muestre a quién usted le puede llevar una palabra de sanidad, una palabra de libertad, una palabra de medicina, una palabra de renuevo, una palabra de apoyo en el nombre de Jesús. Y hay una cosa interesante en todo esto y es que la palabra de Dios usa muchos términos, varios términos para pecado, transgresión, pecado, iniquidad, etcétera. Pero uno de esos términos que se utiliza en el hebreo es hatá y en el griego es amartía. Estos términos en el griego y en el hebreo están relacionados con errar en el blanco, con desviarse del curso recto, errar en el blanco, perder el foco. Y muchas veces la puerta para que nosotros perdamos el foco es la puerta que le abría al pecado. Ese pecado que no hemos podido deshacernos de él y que es una práctica y una costumbre en el nombre de Jesús, es tiempo de que nosotros cerremos esa puerta, le cerremos esa puerta al enemigo, echemos fuera de nuestra vida y que nosotros volvamos a enfocarnos y agarrar esa mira en la dirección correcta, en la dirección de la voluntad de Dios, en la dirección del plan de Dios para mi vida. Y acuérdese que la mira telescópica que pone sus sueños y sus anhelos y esas ilusiones que están muy lejanas y las pone cerca, es la palabra de Dios. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar, a pedirle al Señor de que nos reenfoquemos si hemos perdido el foco.
Volvamos a la búsqueda del Señor si hemos dejado de buscarlo. Volvamos a orar si hemos dejado de orar. Volvamos a estudiar la palabra si hemos dejado de estudiarla. Volvamos a congregarnos si hemos dejado de hacerlo. Volvamos a servir con nuestros dones y talentos para ver que el Señor opera sanidad en la vida de las personas y que somos nosotros, los hombres y mujeres, que Dios ha escogido para eso. A usted y a mí, el Señor nos escogió para ser de bendición, para ser portadores de buenas noticias. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Y en tus manos encomendamos nuestros sueños y anhelos. Y confesamos que muchas veces hemos perdido el foco, errado en el blanco a causa del pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, enséñanos tu palabra para que ella sea nuestra mira telescópica que nos acerque al objetivo, a la meta por la fe en Jesucristo, pues es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Enséñanos a escuchar tu voz, no importa de quién venga, Señor bendito. Enséñanos a no desechar tu voz, porque desechamos la fuente de la cual viene tu palabra. Renunciamos al orgullo y a la altivez de creer que no necesitamos que nadie nos diga qué hacer. Nosotros necesitamos, Señor, que tú nos hables y nos digas qué debemos hacer. Y queremos recibirlo de la persona quien quieras tú, a través de la cual enviarnos esa palabra. Renunciamos a la altivez, al orgullo de querer hacer las cosas a nuestra manera. Enséñanos a hacer las cosas a tu manera, como tú quieres, Señor bendito. Y renunciamos a hacer las cosas tuyas difíciles, a ponerle a las personas cargas difíciles, Señor bendito. Cuando las cosas que tú pones, Señor bendito, a través de tu amor y tu misericordia y tu bondad, son sencillas, son fáciles. Es tu amor el que sana, es tu espíritu el que libera. Es el poder de la sangre de Cristo que nos limpia de toda carga, de todo peso, de todo pecado. Es en el nombre de Cristo Jesús que los enfermos sanan, que los demonios salen fuera en el nombre de Jesús. Capacítanos para ser portadores de buenas noticias y creer que tú puedes sanarnos y sanar a otros a través nuestro. Ayúdanos para no errar en el blanco debido al pecado. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, amigos y amigas, un abrazo, un saludo caluroso y cordial en este día maravilloso desde Sydney, Australia. Compartan este video a sus amigos, a sus amigas, a las demás personas que ustedes conocen para que seamos portadores de buenas noticias y para que la palabra del Señor llegue hasta lo último de la tierra. Un abrazo, Dios los guarde.